gobierno, digamos, ¿no? El gobierno habla... educación en la que estamos hasta las patas, seguridad, mejor no hablamos. Pero no, yo creo que en educación hemos empezado cambios importantes. Yo creo que ya se ha comenzado en salud, en educación, se han comenzado cambios bastante importantes y en infraestructura. Digamos, el problema de seguridad es la asignatura pendiente que todavía tenemos y bueno, ahí hay que trabajar fuerte. Pero la economía te puede ayudar a mejorar la educación, como de hecho Jaime Savera es economista y hay un grupo de economistas de manera multidisciplinaria han hecho un diagnóstico y ya se han empezado a hacer cosas que naturalmente no van a tener un impacto mañana, ni en un mes, ni en un año, pero sí van a tener impacto sobre... Creo que por primera vez como país estamos haciendo un diagnóstico integral de la educación que nos debería llevar, digamos, a mejorar la tendencia en los últimos años. En una entrevista en la revista América Economía en noviembre del año pasado, también a propósito de la publicación de su libro, y antes de que fuera ministro, por cierto, dijo: definitivamente no creemos en las empresas públicas. Esa es la manera incorrecta de hacer que crezca o se fortalezca el Estado. ¿Se reconocen esas palabras? Sí, claro. Bueno, digo, yo dije lo que dije, escribí un libro, tengo récords, sí. No creemos en las empresas públicas. Yo creo que en general, a veces, digamos, a veces se piensa que la forma de disciplinar el mercado es con empresas públicas. Nosotros no creemos que es la manera necesariamente correcta de hacerla. Nosotros hay razones, en el ministerio, nosotros digamos, en el libro... como economista, esa es la impresión que uno tiene, digamos, en general. Porque lo que pasa es que a veces, digamos, nosotros aceptamos que el mercado no siempre funciona y la solución a veces de izquierda más tradicional ha sido las empresas públicas. Nosotros en general, digamos, creemos y en el gobierno en general, ¿no? Que este no es un gobierno, digamos, que estatizante, ni mucho menos, ¿no? Ojalá, ¿no? No. Digamos, yo creo que lo que estamos haciendo en el plan de diversificación en general es más bien decir, ¿qué hacemos para aumentar los motores de crecimiento en nuestra economía? No en vez de la minería. La minería es una maravilla para el país. La minería le ha dado muchos recursos fiscales, genera tecnología que puede ser claramente utilizable en otros sectores, es una fuente de demanda doméstica que te permitiría el crecimiento de sectores de servicios mineros, metalmecánica, etc. Pero con eso no nos alcanza. Claro, la minería es una maravilla, pero Cajamarca se cae a pedazos y la persona que consiguió hackear al gobierno y boicotear o dinamitar el proyecto Conga, Gregorio Santos, está ahora en la cárcel. Entonces, ni soga ni cabra. Santos a la cárcel, perdimos la inversión. Bueno, ¿Qué hacer con Cajamarca, por ejemplo? Que es un ejemplo trágico, claro. Mira, uno de los temas que mencionamos en el libro, que me parece fantástico, ¿no? Conga no es el comienzo ni el fin de los problemas de Cajamarca, ¿no? Cuando el coautor del libro, que ahora ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, hizo un estudio regional sobre Cajamarca, encontró que la productividad, digamos, cuánto producía cada agricultor en Cajamarca, en el sector agropecuario en general, era 1/6 de lo que se producía en un lugar como Arequipa. Entonces tienes 1 millón de personas en Cajamarca que producen una fracción, 1/6 de lo que sus pares en una provincia más, en un departamento más, digamos, más próspero como Arequipa producía. Entonces, parte del problema también es que un grupo amplio de gente en la sociedad no ha recibido los beneficios, digamos, del crecimiento económico y de la inversión minera. Entonces, eso es claramente parte del problema. Entonces, parte de la propuesta del plan de diversificación y del gobierno también es justamente ir a ese sector. ¿Cómo aumentamos la productividad de los peruanos? ¿Qué es la productividad? La productividad es, como dice Krugman, la productividad, Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, la productividad no es todo lo que importa, pero en el largo plazo es casi todo. ¿Qué es la productividad? La productividad es cuánto produce cada trabajador en promedio, ¿no? Eso es básicamente. Los países desarrollados son los más productivos. El desarrollo económico, en general, consiste en mover gente de actividades de poca productividad a actividades de alta productividad. El crecimiento económico chino, por ejemplo, tasas de 10% promedio en 30 años, consistió básicamente en mover gente del campo, poco productiva, que cultivaban arroz, digamos, a la industria. Entonces, diríamos que más que adivinar dónde va a estar la productividad, el Estado va a guiar, va a decir: métanse a la gastronomía o al turismo. No, mira, yo creo que el plan tiene 3 grandes ejes, ¿no? Y comenzamos por el último eje también. El último eje es el eje de la expansión de la productividad. El último eje consiste en hacer transferencias tecnológicas de gestión,
a los sectores rezagados en la economía, para aumentar la productividad de esos sectores rezagados, ¿no? Ya tenemos instrumentos como son los CITES, que son parte del Instituto Tecnológico de la Producción, fondos en agricultura como Mi Riego, Jacubiña y en el MIDIS, que estamos articulándolos y repotenciándolos de manera tal que tengan un efecto macroeconómico. Porque una de las cosas que ha pasado en el país, y creo que es importante pensar, es que, digamos, cuando uno va a otros países, se hacen programas pilotos, ¿no? Para ver si algo funciona. Una vez que funciona, se multiplica y se hace en distintas ciudades, en distintos lugares. En el Perú a veces, por ciertos temores, a veces se hacen cosas pilotos muy chiquitas y después no se escalan. Entonces son experiencias interesantes, pero que no tienen una relevancia macroeconómica. Entonces tenemos, el objetivo de este gobierno es en el ámbito de la productividad justamente expandir estas actividades de transferencia tecnológica y de gestión que deberían ayudar a reducir nuestra desigualdad, que es fundamental para la economía. Es el eje 3 del plan de expansión de la productividad. El eje 1, y acá hay una, digamos, un tema que siempre me gusta, que me parece importante resaltar. El eje 1 tiene como objetivo tratar de identificar de la mano del sector privado cuáles serían nuevos motores potenciales para la economía peruana que se añadan. Pongamos algunos ejemplos. No, yo creo que, bueno, todavía no los hemos identificado. Yo creo que justamente no tenemos, lo que no estamos haciendo en el Ministerio de la Producción es adivinar, como se dice, ¿no? O sino más pero bien pueden tener quizá mejor olfato. Claro, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, si uno ve sectores como el forestal, ¿no? Es un sector, digamos, que nuestros vecinos exportan 6.000 millones de dólares anuales, nosotros exportamos 150 millones de dólares anuales y tenemos pues 10 millones de hectáreas potenciales para plantaciones forestales, ¿no? Lo mismo, en el mismo Ministerio de la Producción tenemos el sector acuícola, que no ha despegado como debería haberlo hecho, cuando en el mundo la industria pesquera y la acuicultura es como hacer agricultura en el mar o en el río, ¿no? O sea, criar truchas, paiche, tilapia o salmón, como hicieron los chilenos. Y en el mundo la actividad pesquera normalmente es 50% extractiva, 50% acuícola. Ya que y en el Perú es 99-1. Ya que estamos hablando de peces, nuestras cifras en pesquería están en rojo, ministro. Sí, claro, porque hemos tenido un año complicado en términos del fenómeno del Niño, que ha complicado la situación de manera bastante sustancial. Pero creo que lo que es bueno a estas alturas es que se ve que el fenómeno que se veía como leve o moderado ha retrocedido y la posibilidad de que hacia fin de año venga un niño más fuerte, que era lo que se temía, es ya bastante menor de lo que se pensaba pues en junio, ¿no? La ministra Tribeño encabezó una campaña bastante agresiva para tratar de ordenar, a pedido del gobierno, obviamente, el sector de la pesca. ¿Tuvo éxito? Sí, creo que hubo un éxito en lograr equidad, ¿no? Hubo éxito. ¿Cuáles fueron las medidas que lograron equidad? Bueno, en general se hizo un trabajo de ordenar, digamos, la pesquería de anchoveta. Yo creo que un tema importante es, estamos hablando de pesquería de anchoveta, en particular, que es la pesquería más importante del Perú, ¿no? Entonces lo que se hizo es, se reservó las primeras millas para la pesca artesanal, entre 5 y 10 para la pesca llamada de menor escala, es decir, una pesca intermedia, de 10 millas para adelante para la pesca. ¿Esta fue una buena idea? Sí, yo creo que en general ha tenido buenos logros. Naturalmente, en un año como el Niño, en que la pesca se acerca a la orilla, digamos, es un poco más complicada y se profundiza, es un poco más complicada. Nosotros hicimos algunas medidas que permitió que se pesque entre la milla 8 y la milla 10 para la pesca industrial. No se encontró mucho cardumen, ahora hemos extendido la temporada. Yo creo que en general, y uno de los objetivos importantes que tuvimos en esta nueva administración es entender que la pesca es 1% del PBI y la industria es 16% del PBI. Y en ese sentido, los balances tienen que ser similares. Y en ese sentido le hemos dado bastante más énfasis al tema del plan de diversificación productivo y a su vez dentro de la misma pesca estamos tratando de hacer diversificación productiva, digamos, no depender tanto de un solo recurso como la anchoveta. Estamos trabajando en otras alternativas como la pota, por ejemplo, las algas.
y la industria y la agricultura, digamos, que es otra forma y pensar que el Perú alguna vez fue país pesquero, ¿no? Claro, bueno, hay un nostalgia. Ahora me dice usted que solo representa el 1% es que del PBI, nos fuimos al diablo, literalmente. Sí, yo creo que el margen potencial de crecimiento viene justamente por otras especies, por la acuicultura, porque la realidad... Bueno, es natural que la pesca en general caiga con porcentaje del PBI, porque si uno quiere conservar el recurso, ¿no? O sea, hay un número determinado de peces y uno no puede crecer la captura de anchoveta 5 o 8% cada año, porque hay una biomasa que hay que respetar y que hay que cumplir, ¿no? Entonces, lo que pasó en los 70s, 80s, también hubo en los 70s fue pues una depredación que llevó a que se capture demasiado. Entonces, uno como ministro tiene que pensar en el mediano y el largo plazo pesquero, ¿no? Pero bueno, si quieres seguir hablando del plan. Sí, quiero seguir hablando del plan. Otro de los puntos que de algún modo representa un problema para el crecimiento es algo que en los 90 se alababa, ¿no? Hernando de Soto publicó con enorme éxito El Otro Sendero, claro. Y los informales eran el motor que movía al país y eran una maravilla, la creatividad peruana para inventarse trabajos ahí donde el mercado no los ofrecía. Ahora tenemos en claro que la informalidad es un problema. Es un problema, claro. ¿Por qué? Porque yo creo que antes fue una válvula de escape justamente para que gente pudiera, digamos, tener medios de subsistencia. Ahora existen más posibilidades económicas y la informalidad tiene asociada así una mentalidad de yo mismo soy, no necesito de nadie, no tengo que cumplir las leyes, no tengo las reglas, no necesito facturas. Y ese es digamos, un problema de todas maneras en el mediano y largo plazo, porque como dije, no hay país en el mundo que se haya desarrollado con esa cultura del no pago, digamos, de no cumplir las leyes, de un Estado inexistente que se pone de costado. Entonces, ¿somos un ejemplo único en el mundo? No, porque no nos hemos desarrollado, justamente. Seríamos si nos desarrollamos. Por eso nosotros en el libro dijimos, y en el plan de diversificación productiva, el Perú sería pues absolutamente inusual en la medida que lograría el desarrollo económico sin solucionar estos problemas estructurales como la informalidad y la debilidad del Estado. Por eso creemos que no estamos, digamos, o no estábamos en el camino ineludible hacia el desarrollo económico. Creo que eso va en contrapeso con algún optimismo o yo diría hasta complacencia que existía hasta hace poco de que hay que simplemente seguir dándole que el país esté en camino inevitable hacia el desarrollo. Como dijimos en el libro, el proceso de crecimiento actual no lleva la semillita del desarrollo económico. Ahora, dentro de lo que usted mismo ha dicho, hablando ya del plan de diversificación, hay un dato que me llama la atención y es que en el Perú el 98% de empresas son pymes, pequeñas y medianas, que dicho sea paso detestan que las llamen así. 98% es... No, MIPYMES, que perdón, es micros y pequeñas. Ok, hay pymes y MIPES. Hay MIPYMES, hay microempresas, pequeñas empresas, estoy perdido, microempresas, ¿ya? Pequeñas empresas y medianas empresas. Las 98% está constituido por micro y pequeñas. Empresas. Y de esas micro y pequeñas, el 99%, el 98%, o sea, todas son micros. O sea, la grandísima mayoría de empresas peruanas son microempresas, que son en muchos casos unipersonales. O sea, es la respuesta del Perú ante la falta de seguro de desempleo. Es alguien que saca factura, digamos. Sí. Básicamente. Es un ambulante, ¿no? Son más de 3 millones de microempresas que no deberían considerarse empresas, digamos, en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la informalidad, digamos, obviamente hay una grandísima concentración de informalidad. Y eso nos ata con el tema de la productividad. Una microempresa es, digamos, un trabajador promedio de una microempresa tiene el 10º de la productividad de un trabajador de una empresa grande. Entonces tenemos un problema porque el objetivo en realidad deberíamos tener mucho más empresas grandes y menos empresas micros y que las micros se vuelvan pequeñas, las pequeñas medianas y las medianas van creciendo. No, pero es un proceso que toma tiempo. Ahora, el plan lo que dice es la existencia de la informalidad no es solamente cuestión de trámites engorrosos ni dificultades, sino también el hecho que estas empresas sean muy poco productivas, digamos que sean básicamente subsistencia, hacen que no pueden
pagar los costos de formalizarse. Entonces se entra en un círculo vicioso, porque como eres poco productiva, no puedes pagar los costos de formalizarte, no te formalizas y eso pues te hace menos productiva. Ahora también el ciudadano tiene la percepción de que el Estado no está de su lado, ¿no? No sé si ha visto, han circulado unos memes a propósito de estos descuentos tremendos a los trabajadores independientes. De una persona asaltada, ¿no? Claro. Una persona en la calle que es asaltada por las AFP, la SUNAT, el Estado. Entonces, si el ciudadano tiene esa percepción, por supuesto que va a buscar la manera de escaparse por la puerta falsa. Pero lo que pasa es que yo creo que en estos casos el Estado sí está de nuestro lado, del ciudadano. Yo creo Pero el ciudadano no lo percibe así. No lo percibe así. Yo creo que en algunos casos se puede percibir correctamente que el Estado, digamos, cuando el Estado falla en ciertas cosas y en otras no. ¿No será que empezar un negocio, empezar una empresa es demasiado complicado, engorroso, caro? Sí, claro, en Perú. Yo creo que, digamos, hay complejidad, digamos, de trámites y esto ha venido deteriorándose en los últimos años y costos, de manera ¿no? Y costoso y eso. Y en ese sentido sí, digamos, un empresario normal muchas veces ve un Estado de todo tamaño, no ve un Estado que no le hace la vida fácil en términos, digamos, de hacer negocios y prefiere que el Estado se ponga de costado y déjenme trabajar solos. Pero esa es una solución de corto plazo, porque como dije, necesitamos en realidad un Estado que más bien sea eficiente, que sea un socio del sector privado que permite el proceso de crecimiento. Y nosotros hemos empezado en el eje 2 del plan justamente una serie de medidas para reducción de trámites y para mejorar regulaciones que no eran correctas. Pero yo creo que en el caso, digamos, que mencionas más bien hay una diferencia entre lo que percibe digamos, el ciudadano a pie y lo que importa. Digamos, de alguna manera, todos los países del mundo tienen digamos, pensiones para todos los trabajadores. De alguna manera, es natural que uno quiera gastar más de lo que tiene y no ahorrar suficiente para la vejez. Entonces el Estado tiene una obligación, digamos, de forzar el ahorro para un grupo de gente que naturalmente no ahorraría lo suficiente. Entonces, si bien, digamos, Juan Pérez de 30 años puede estar molesto, Juan Pérez de 60 años, o sea, el Juan Pérez de 30 años después, debería estar agradecido que el Estado lo forzó a ahorrar. Entonces creo que en ese sentido sí, en muchos casos fallamos, en este caso no como Estado, ¿no? La democracia es libertad de elegir, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que sí es verdad, pero por otro lado, digamos, ¿quién le va a pagar, digamos, si alguien no tiene